Buenas tardes a todas y a todos. Sed bienvenidas al 8º foro organizado desde el Grupo de Derechos Sociales de Zaragoza en Común. Es evidente que la celebración de estos foros vienen a quedarse como instrumento eficaz y que a lo largo de estos años han sido muy importantes para organizar nuestra acción. El objetivo de todos nuestros foros ha sido el análisis, debate y la realización de propuestas comunes a la realidad que existe en materia de derechos sociales y siempre a través de un encuentro físico, acogedor e intenso con las personas que de una manera u otra os implicáis en los derechos sociales. Este año, y tras tantos meses de encuentros virtuales, nos hubiera gustado más que nunca encontrarnos con vosotras de forma presencial. No ha sido posible, pero queremos intentar que el contenido de los temas que os proponemos para este foro pueda compensar la pérdida del contacto físico, del café y de los grupos de trabajo que hemos disfrutado en otros. Este foro lo hemos titulado ¿Hacia un futuro sin servicios sociales? Una mirada distópica del futuro de los servicios sociales y una fuga utópica hacia los futuros posibles. A lo largo de estas 3 sesiones os queremos mostrar algunas de las dinámicas de fondo existentes en los servicios sociales. Dinámicas que existen desde hace muchos años, pero que en el momento actual se están haciendo mucho más visibles. Os queremos mostrar también alternativas viables en el desarrollo de un sistema de servicios sociales de base pública comunitaria que sirvan para desarrollar políticas sociales para el cambio. A lo largo de estas 3 sesiones hablaremos de el filantropicapitalismo versus espacio público común, la burorepresión o cómo los servicios sociales son cada vez más burocráticos y controladores de los ciudadanos que promotores de derechos, versus ética de los cuidados, los bancos de alimentos versus de los derechos sociales. Las 2 próximas sesiones las celebraremos los próximos jueves 10 y 17 de junio a la misma hora que hoy, a las 18:30. Hoy hablaremos del filantropicapitalismo como actuación neoliberal de políticas asistencialistas tradicionales, basadas en una relación vertical que no cuestiona las desigualdades ni garantiza derechos y que por su magnitud están influyendo de manera importante en la configuración de las políticas sociales públicas. Unas políticas en las que el mantra de la colaboración pública-privada que tanto oímos últimamente se convierte en coartada perfecta para la externalización y privatización del ya debilitado sistema de servicios sociales y que arrastra cada vez más en sus lógicas a la iniciativa social cada vez más vinculadas al puro gestionismo. Versus al filantropicapitalismo, hablaremos del espacio de lo público común, que se construye alrededor de formas de gobierno y gestión de espacios que tratan de ubicarse en ese nuevo espacio ajeno a la dicotomía clásica público-institucional versus privado-mercantil. Es un espacio de articulación, de democracia activa, de generación cooperativa y de apropiación comunitaria de servicios públicos. Dicho todo esto, paso a presentaros a nuestro primer ponente, Xavier Gimeno. Él es trabajador social y sociólogo. Es profesor en la Universidad de Zaragoza. Ha trabajado mucho el tema de niños migrantes solos, sobre quienes versó su tesis y se ha interesado acerca de la intervención comunitaria, estudiando especialmente las tensiones que se dan entre los diferentes actores en los territorios. Xavier, cuando quieras. Buenas tardes, espero que se me oiga y se me vea bien. Entonces, muchísimas gracias a Zaragoza en Común y en general a todas las compañeras y compañeros que estáis interesadas y concernidas por los servicios sociales por invitarme a tener espero que diálogo. Luego intervendrá la otra ponencia y me gustaría que, pues, dentro de lo que cabe, pues, que podamos tener un diálogo posterior con toda la gente que está conectada. Voy a compartir pantalla y me chequeáis un poco que funciona todo bien y que... Vale, estoy compartiendo pantalla, voy a poner en pantalla grande y si me dais el OK, comienzo cuando me digáis. ¿Vale? Yo creo que se ve. Bueno, pues si no me llega ningún mensaje en contra,
Me presento, me habéis presentado como profesor actualmente, estoy de profesor en el área de servicios, trabajo social y servicios sociales del Departamento de Psicología y Sociología en la Universidad de Zaragoza, pero me suelo definir a mí mismo como fundamentalmente como un trabajador social con experiencia en diversos proyectos educativos y sociales durante muchos años en bastantes entidades privadas de la ciudad de Zaragoza. Y bueno, a partir de esa experiencia, de mi mirada sobre el territorio, en este caso sobre una ciudad como es Zaragoza, y especialmente lo que yo he vivido biográficamente, la intervención social y como habitante de algunos de sus barrios obreros, pues bueno, desde esa mirada me planteo esta comunicación, esta ponencia en 3 pasos. El primero de todos para mí es que es necesario. Cuando Suso me invitó a participar en el foro, yo me planteaba la respuesta a la invitación en base a una reflexión sobre mi experiencia cívica, ciudadana, profesional, sobre mi paso por diferentes entidades privadas que gestionan servicios sociales, educativos, etcétera, en la ciudad. Y lo hacía y para ello creo que me resultaba mucho más fácil pensar en personas a las que he conocido, personas con las que he compartido esa experiencia, a las que habitualmente, desde un trabajo social muy rígido y ausente de debates mucho más actuales, se habla de beneficiarios, usuarios, clientes, y yo prefiero hablar siempre pues, de esas otras personas con las que he trabajado, ¿no? Entonces, voy a contar un poco cuál es el escenario que yo me he planteado de una persona a la que pensé inmediatamente. Es una persona que, digamos, en la cual se conjuga la presencia de ese autodenominado llamado tercer sector y de la filantropía, que es un poco lo que nos da pie a mi intervención. Le voy a llamar Alex. Alex lo conocí en un curso de formación para el empleo para personas que son definidas por las instituciones públicas y privadas como vulnerables. Era un curso en el que él tenía una beca por desplazamiento por asistir al curso y recibía entonces esa pequeña remuneración que formaba parte de lo que a él en ese momento le importaba. A Alex se le ofrece en un momento determinado si está interesado en trabajar y ante su respuesta afirmativa se le pone como condición para acceder a un puesto de trabajo que se le facilita desde esa entidad del tercer sector que realice un curso del INAEM, del Instituto Aragonés de Empleo. Ese curso está relacionado con formación en una serie de oficios, pero no es un curso específicamente orientado a personas en su situación, digamos, socioeconómica. El número de horas que debe realizar como mínimo de asistencia al curso condiciona su acceso al trabajo posterior. Con lo cual ya hemos visto al menos 2 insumos de dinero que se trasladan desde lo público hacia esta entidad del llamado tercer sector. Una por la formación para el empleo que estaba recibiendo Alex como persona vulnerable y otra como remuneración por la formación que se ofrece a, en general, personas en situación de desempleo. Hay un tercer paso dentro del cual se va a producir también un traslado de dinero, una transferencia de dinero desde el sector público a esta entidad privada, que supone la inserción laboral de Alex en una empresa de inserción. Eso supone la recepción de una subvención. Al final, el itinerario de Alex acaba cuando Alex es despedido porque presenta una queja sobre el trato racista que recibe por parte de los educadores u oficiales de esta empresa de inserción. Al mismo tiempo, es decir, ese proceso de extracción de dinero, que yo podría provocativamente llamar extractivismo de dinero del sector público hacia el sector privado en base al trabajo con Alex, acaba, o tiene en paralelo, perdón, un proceso en el que esta nueva filantropía, de la que hemos sido llamados a hablar en esta comunicación, en esta ponencia, pues forma parte un poco del escenario de su familia. Es un entorno familiar en el que hay un adulto con 4 menores, uno de ellos es Alex, que está en ese tránsito hacia la vida adulta, es un joven adulto. ¿Vale? La entidad, digamos, es financiada, esta entidad privada del tercer sector es financiada por esta nueva filantropía para que haga traslado a la familia de Alex de determinados tipos de cheques que pueden pagar gastos muy concretos, ¿no? Pueden ser ropa, pueden ser gastos de tipo educativo. Y al mismo tiempo recibe no como prestación económica, sino como prestación técnica, un refuerzo escolar. De las cosas que yo tengo apuntadas en mi cuaderno de campo de aquel periodo,
en el cual Alex se ve atrapado dentro de este itinerario de formación y empleo con un temor de base que a mí me manifiesta de perder el apoyo de la familia, que recibe la familia por esta nueva filantropía a través de esta entidad privada. En este contexto en el que se mueven cheques, refuerzo escolar que provienen financiados por esta entidad filantrópica, una de las cosas que ocurre es que una de las trabajadoras de la entidad privada que me transmite que se le ha de alguna manera recomendado como útil para la situación de la familia acudir a terapia familiar con una psicóloga, cosa que la propia trabajadora social que habla conmigo me dice que no es necesaria, pero que como forma parte de las cosas que se pueden ofrecer y de alguna manera trasladar como gasto a la entidad filantrópica, pues la entidad privada del tercer sector ha decidido prescribir esa terapia. Entonces, ¿cuál es el conjunto de intervenciones que se han realizado tanto sobre Alex como sobre su familia? ¿Qué es lo que ha estado pasando? A mí me llamaba muchísimo la atención pensar en este caso en estas personas después de tantísimo tiempo pasado, casi una década, para hacer una reflexión de cuál es la situación actual. Pero lo quiero hacer pensando a través de la historia de Alex. Para mí, en primer lugar, ha habido como dos pasos a tener en cuenta. Uno es que la situación de la llamada cuestión social hoy no es la precedente, no es la que hemos visto al menos durante las décadas de la restauración monárquica actual. Y eso lo quiero dividir en dos momentos clave. Por un lado, creo que la manera de afrontar la cuestión social, es decir, el surgimiento de una nueva clase social que depende del trabajo asalariado para gestionar su autonomía, su vida, durante la aparición de la industrialización. Eso se ha abordado en los conflictos que devienen de la industrialización y del surgimiento del capitalismo industrial. Esos conflictos, a los que se llama habitualmente cuestión social, son abordados de tres maneras o hay propuestas en torno a tres maneras de abordarlo. Y para mí coinciden un poco con la base de lo que es actualmente o teóricamente el trabajo social, que como decía Marco Marchionni, del cual me quiero acordar bastante en esta pequeña intervención, no solo va mucho más allá de la asistencia, incluye la prevención y la promoción. La asistencia es el origen un poco de las intervenciones del trabajo social y la hemos visto claramente en la intervención de esta nueva filantropía, ¿no? A través de esta entidad del tercer sector. Pero esto ya viene desde el pasado, cuando la beneficencia clásica de la Iglesia se traslada, se tecnifica hacia una beneficencia de tipo caritativo que está en manos de las élites, tanto religiosas como políticas. Y es acompañada por una antigua o precedente filantropía en la que ese altruismo de las élites económicas permite que haya tanto la beneficencia como la filantropía mantienen claramente el status quo de las desigualdades sociales que había en ese momento del comienzo de la industrialización y del capitalismo que ha evolucionado hasta nuestros días. Ese era un poco el punto de partida. Claramente no se ha visto muy desbordado por las actuaciones que hemos visto en la vida de Alex. En segundo lugar, ante esto, otra manera de abordarlo, la cuestión social, es desde el ámbito de las propuestas de prevención. Por un lado, están las propuestas en las que desde un socialismo que aspira a gobernar el Estado se propone que haya una seguridad social, un aseguramiento. En general son propuestas muy clásicas del movimiento obrero. Por otra parte, hay también propuestas de un socialismo sin Estado, que podemos enmarcar en el ámbito del municipalismo, la colectivización, que también son propuestas que surgen dentro del movimiento obrero, y luego esas otras propuestas que son clásicas, que vienen ya desde el derecho constitucionario, que son populares, de esa solidaridad premoderna de la cual han hablado tantísimo las antropólogas y los antropólogos, ¿no? que están un poco en la base de lo que ahora se habla de los comunes y que tiene que ver con todas las redes horizontales de solidaridad que ya son precedentes al capitalismo, ¿no? Entonces, desde esas tres visiones se abarca el ámbito de la prevención. Y luego el ámbito de la promoción, que tiene que ver con todos los valores, como compartir, cuidar, que están en la base, que alimentan las propuestas de tipo preventivo y que aspiran a un cambio social de base, a una sociedad diferente a aquella que está provocando que sea necesario tanto lo preventivo como lo asistencial. Bien, desde mi punto de vista, para llegar a entender cómo le ha ocurrido esto a Alex y a su familia, es necesario encarar los cambios que ha habido en la cuestión social a lo largo de las últimas décadas. Y para eso me es útil
tener en cuenta que a lo que en el texto de motivación un poco de la intervención de hoy se le llama políticas neoliberales, básicamente, como sabéis, casi todas consisten en desregular la economía en todo lo posible, es decir, desembridar, alejar el control de las instituciones públicas sobre las actividades económicas y, por otra parte, esas mismas actuaciones en la parte de prevención y sobre todo de aseguramiento de las condiciones mínimas de vida, fragilizarlo, desinvertir, etcétera, de tal manera que incluso podemos hablar de clientelización, mercantilización de lo que antes era llamado el estado del bienestar, ¿vale? ¿Cómo hemos llegado hasta esto en el ámbito de los movimientos sociales? De esos movimientos sociales que proponían asimismo la promoción, ese cambio de paradigma económico y social, o la prevención y unas condiciones mínimas de vida. Pues bueno, yo para eso creo que es súper útil. Luego pasaré a traer del chat unas lecturas, unas referencias de lecturas que son muy accesibles, tanto en el tono como por el grado de profundidad en el que entran. Y este es un poco, a ver, yo no sé, porque tengo aquí problemilla para que dejéis de ver todo esto. Vamos a ver, yo no sé si, bueno, no me deja ver más esto, pero básicamente durante los años 70 lo que tenemos son unas políticas públicas en las que los movimientos sociales están haciendo una reclamación a las administraciones públicas para que se doten de servicios a los territorios donde se concentra la clase obrera, claramente en los entornos de la periferia de los centros de las ciudades y donde se concentraban las actividades industriales. Por otra parte, en los años 80 ese asociacionismo fuerte de construcción de ciudadanía desde abajo hacia arriba se va fragmentando de tal manera que, como ha estudiado Sylvie Tissot, tanto en Francia como en España, se da un acceso de los líderes sociales de estos movimientos sociales a la administración. Es evidentemente una renovación de las administraciones que provenían de la dictadura anterior. Durante los años 90 esto se profundiza en la medida en que parte de ese asociacionismo, sobre todo el asociacionismo vecinal, opta a gestionar servicios que son propios de las administraciones públicas y se generan estas primeras organizaciones no gubernamentales locales en un proceso progresivo de profesionalización. Al mismo tiempo que hay un cambio de discurso sobre las condiciones de la clase obrera, en los que pasan a ser clases marginales, asumiendo discursos propios de una clase media, digamos, diferenciada, ajena al devenir de la clase obrera. Durante el principio de este siglo, Tomás Alberic, que es un poco el texto que os pasaré, dice que claramente conforme aumentan las desigualdades, se profundiza la globalización y se aceleran las migraciones internacionales, asistimos a un escenario de mayor competencia y de falta de colaboración en un escenario de tipo territorial, claramente comunitario, previo a esta fase, en el que el minifundismo asociativo, es decir, la hiperespecialización en proyectos, acaba desconectándose definitivamente de los movimientos sociales que sustituyen a los vecinales, como podrían ser los altermundistas y otros más. Y llegamos a las actuales ONGs, o llamado tercer sector, que antes era voluntariado y ahora está ampliamente o totalmente profesionalizado, que compiten entre sí por los cada vez escasos recursos o más menguantes recursos del estado de bienestar. Y con eso hemos llegado al escenario a partir de 2008 de la gran recesión, la actual segunda gran recesión con el COVID, y el acceso de la nueva filantropía a su capacidad de incidir. Me da mucha rabia porque estoy compartiendo pantalla, pero no consigo quitar esto de en medio. Vale, sí. Ahora sí. Veis que Suriñac, que es otra lectura que os voy a dar, Rubén Suriñac, hace una clasificación, y de hecho la mostró aquí en Zaragoza en unas jornadas de la Red de Economía Alternativa y Solidaria, coloca precisamente a todos estos movimientos sociales que han gestado o engendrado el tercer sector justo en el lado más opuesto, si me dejáis, al funcionamiento horizontal y a la distribución del poder. Justo están en una situación, el tercer sector, si lo veis aquí, en cuanto a gestión, totalmente alejada de lo que serían las economías feministas, la economía de los comunes y otros movimientos que van en línea contraria de creciente compromiso ecosocial y evidentemente ausencia y negación de la concentración de poder, ¿no? Esa distribución del poder que os comentaba. Bueno, pues esos movimientos sociales transformados en muchas ocasiones en el llamado tercer sector dan lugar a esos cambios de discursos que nos permiten hablar de aquellos barrios obreros y de esos movimientos sociales que hacían una reivindicación de unas condiciones de vida que atacaban a la base de lo que son el origen de las desigualdades urbanas,
pues ahora se han transformado en muchas ocasiones, como digo yo, tenemos un texto que habla del cambio del discurso de barrio pobre, de barrio obrero a barrio pobre. Ese cambio de la gestión, que ha sido un poco la base sobre la que se ha entrado en nuestros territorios urbanos, fundamentalmente la nueva filantropía. Una nueva filantropía que ha adjudicado tres tipos de pautas. Por un lado, ha provisto de fondos a estas entidades frente a un estado del bienestar que está en retirada de nuestros territorios urbanos más frágiles. Por otra parte, ha suministrado también metodología, una metodología que implica coordinarse en función de una serie de reparto de fondos por parte de estas entidades de nueva filantropía, pero también ha profundizado metodológicamente lo que sería el asistencialismo, abandonando totalmente tanto la prevención como la promoción, y por otra parte estimulando la competencia para presentación de proyectos para captar fondos a estas entidades de nueva filantropía. Y por último, en sí mismo también ha marcado el programa de las propias entidades, que han acabado centrándose tanto en el asistencialismo como en la culturización de la desigualdad, eludiendo cualquier discurso o relato que señale las causas de las actuales desigualdades, especialmente en el ámbito urbano. Ups. Bien, ¿qué es lo que yo veía? ¿Qué es lo que yo veía que pasaba en el discurso? ¿Cuál es el escenario? ¿Quién es quién? Cuando pensamos en lo que le ha pasado a Alex no hace tanto, ¿vale? Para mí lo que ocurre es que tanto A, si lo pensamos que A es la izquierda y B es la derecha en esta pantalla, que no tiene nada que ver con la situación ideológica, prácticamente han concurrido en el relato de lo que son los servicios sociales privatizados o la gestión privada de ámbitos de los servicios sociales que podrían ser públicos y que por la débil instauración de los servicios sociales en el Estado español durante la restauración monárquica, que ha sido muy abrupta en comparación con el resto de Europa en términos temporales, han devenido pues, en una privatización progresiva y una mercantilización. En ambos casos, de las dos frases que os propongo, se habla de la misma manera sobre las personas con las que trabajamos y sin embargo, el origen de estas dos entidades, en las cuales he tenido la suerte de trabajar, es totalmente diferente. Es decir, unas provienen de la beneficencia y la filantropía de las élites políticas y económicas de nuestra ciudad, y sin embargo hay otras que provienen de esos movimientos sociales que se planteaban un giro, un cambio, como mínimo una prevención de las situaciones de desigualdad que han acabado confluyendo en el relato con las entidades benéfico-asistenciales. Ambas dos forman parte de aquellas entidades, de aquellas organizaciones del tercer sector que se nutren actualmente fundamentalmente de fondos de la nueva filantropía y que asumen, por tanto, tanto sus fondos como el método, como el programa de estas entidades de nueva filantropía. ¿Cuáles son, por tanto, los retos, y ya con esto termino, que nos propondría esa confluencia en la que la nueva filantropía no es en sí misma la causante necesaria del actual escenario, sino que a su vez se está aprovechando de un cambio, de un giro, que es sobre todo en la ética de aquellas entidades que, proveniendo de una visión, de unos valores que, como decía, pretendían promover un cambio societario absoluto, de ese llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones que proponía en su momento el movimiento libertario. Ese cambio ético está en la base, desde mi punto de vista, de esa confluencia, de una confluencia que durante las últimas décadas se ha visto mucho más clara, en este caso no solo por la financiación, sino también por el relato sobre las desigualdades. ¿Cuáles son para mí los retos que esto nos plantea? Dos. Uno, por un lado, es necesario, es urgente democratizar el funcionamiento de estas entidades. Si queremos además seguir haciendo bandera desde muchas de estas entidades de que aportan valores éticos de un cambio social necesario para evitar este ciclo continuo de producción de desigualdades. Esto implicaría que dentro del eje que os mostraba en la gráfica anterior, en el de los posicionamientos diferentes dentro del ámbito del mundo de lo social, evidentemente debería girar hacia un eje en el que el funcionamiento fuera más horizontal y el poder estuviera más distribuido. A mí me choca muchísimo que desde algunas de estas entidades que están responsabilizadas mediante contrato por la administración pública se les responsabiliza de promover la participación,
en sí mismo, dentro de las entidades, sean absolutamente opacas y faltas de participación, muy verticales. Y por otro lado, el otro reto creo que está en la base de que estas entidades que provienen de los movimientos sociales y que se deberían, por tanto, ganar en independencia respecto a esa nueva filantropía que proviene de quien proviene, esas élites económicas y sociales, sean capaces de cambiar el paradigma de su financiación. Evidentemente, los fondos es el paso uno para captar a estas entidades. Como decía Saúl Alinsky, eso implica que se deje de hacer aquello que nosotras mismas podríamos hacer por nosotras mismas, que dejemos de meternos en el terreno de lo social instaurando dinámicas que no son propias de nuestra clase social. Y para eso, evidentemente, hay que rescatar nuevas formas de financiación. Yo creo que hay que hacer una revisión, hay una literatura incipiente y unas reflexiones incipientes, y con esto ya termino, sobre la necesidad de aplicar criterios de financiación ética a las entidades del llamado tercer sector. Por otra parte, también hay unas reflexiones muy interesantes sobre la accountability, sobre la necesidad de obligar a rendir cuentas sobre cada uno de los fondos públicos que transitan por las vidas de las personas que forman parte de los escenarios, como Alex, de este llamado tercer sector. Y al mismo tiempo, en la necesidad de transformar estas entidades que se acercan en la práctica a las entidades claramente con ánimo de lucro, como pueden ser algunas empresas, muchas de ellas, por ejemplo, antiguas empresas de trabajo temporal, que han creado sus propias fundaciones para competir en el mercado con esas otras fundaciones que provienen de los movimientos sociales. Ese alejamiento implicaría también un alejamiento en las formas jurídicas, porque la forma fundación, que muchas veces, como dicen las personas que provienen de del mundo de la empresa privada pura y dura, que está compitiendo en el mercado con esas llamadas fundaciones del tercer sector, en el fondo no se alejan las prácticas competitivas, contractuales de lo que sería una empresa privada. Con lo cual habría que dar un paso atrás y buscar fórmulas jurídicas, como puede ser el cooperativismo de iniciativa social, y otras que sí que permiten un mayor vínculo a los parámetros éticos que sí que se planteaban inicialmente dentro, como decía, de esos primeros pasos que se dieron para abordar la cuestión social desde el punto de vista tanto de la prevención como de la promoción. Corriendo mucho, he intentado un poco dar una panorámica y luego espero que en el diálogo con Suso y con el resto de las intervinientes pueda ampliarlo, con lo cual simplemente espero haber cumplido mi parte de compromiso de hacer un planteamiento en ese pequeño plazo que tenía de unos 15-20 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Xavier. Ahora vamos a la parte del espacio público comunitario y tenemos a Suso Domínguez. Suso Domínguez es trabajador social y máster en políticas sociales y acción comunitaria y es miembro del Grupo de Derechos Sociales de Zaragoza en Común. Durante la pasada legislatura él fue asesor del área de derechos sociales y en esta es asesor, continúa en el centro, en el Grupo Municipal de Zaragoza en Común. Suso, cuando quieras. Suso, el micro. Gracias, perdón, parezco nuevo. Eso, que digo que muchas gracias, Rosa, por la introducción, gracias a Xavi por ese primer punto de vista sobre lo que está pasando, que es la parte fea de este tema, la parte distópica, ¿no? Y a mí yo me he reservado pues un poco la parte más bonita de intentar ser propositivo y de intentar generar expectativas nuevas, ¿no? De levantar los corazones, dando posibilidades, viendo alternativas y demás. Bueno, lo primero de todo que me gustaría decir es que vamos a hablar de una cosa que es todo el tema de lo público comunitario, en lo cual yo tampoco es que sea experto. De hecho, hay un acercamiento, sí que he leído y de formación y tal, pero vamos, más intuitivo que otra cosa. Y os recomiendo que si no os habéis apuntado, os apuntéis, y si no lo veis luego en este mismo canal en el que estáis, de la Escuela Municipalista de Zaragoza Común, hay precisamente ahora un ciclo sobre comunes en el que hay mucha más enjundia, a veces incluso demasiada, ¿no? Pero eso.
Os decía que yo me acerco al tema este del público común de una manera como más intuitiva, porque yo ya tengo unos años en estas cosas y recuerdo ya que hace unos 20, 25 años, cuando yo empezaba, yo vengo de la iniciativa social y cuando empecé a trabajar en los servicios públicos en el ayuntamiento, había habido mucho debate sobre el tema de si las cosas debían ser gestionadas desde lo público, si las cosas tenían que ser gestionadas desde la iniciativa social. En aquel momento es cierto que hace 30 años, 25 años, lo privado puramente mercantil casi no existía. Lo que había privado estaba siempre vinculado pues, a entidades religiosas o a algunas asociaciones y tal, no había mucho mercantil. Y entonces yo siempre decía en ese debate que a mí llega un momento en que no me interesaba tanto el debate sobre si la gestión debía ser pública o privada, sino cómo introducir dinámicas de los movimientos sociales en los servicios públicos y en los servicios sociales públicos, ¿no? Era un poco mi planteamiento. Y traigo esto porque me acordaba cuando estaba preparando esta charla, porque de alguna manera es de esto de lo que va lo público comunitario, ¿no? Cómo definimos, cómo conseguimos que lo público vaya tornándose, cómo metemos criterios de lo común, de los movimientos sociales en este aspecto. Y para esto, bueno, no nos queda otra que definir un poco qué es lo común, ¿vale? Y entonces, en una definición que los que vengáis de la intervención social y que vengáis que hayáis hecho algo de trabajo comunitario o de intervención comunitaria o que simplemente tengáis formación, os va a resonar mucho. Cuando hablamos de lo común estamos hablando de bienes gestionados por la comunidad a los que nadie se les puede negar el acceso y en los que la gestión es colectiva. La gestión y la toma de decisiones es colectivo y todo el mundo participa, ¿vale? Esto resonará porque tiene mucho que ver con eso que hablamos de empoderamiento, de comunidad, de participación, etcétera, etcétera, que tanto vinculamos al trabajo comunitario y demás, ¿vale? Esto muy rápidamente. Hay unos comunes que son los tradicionales, que se conocen de toda la vida, que tienen que ver con pues eso, los campos, los bosques comunales, los pastos comunales, la gestión de la pesca de manera comunal, que esos son históricos y han sido estudiados y tal. Conocemos más otros que se han implantado durante los últimos años, que tienen que ver con todo lo que son los huertos comunitarios, que tienen que ver con los centros sociales de gestión comunitaria, de diferentes tipos, bajo diferentes modalidades. Y cuando se habla de nuevos comunes, se puede llegar a hablar hasta de la gestión de la vivienda en modos de colaboración o desde lo común, desde colaboraciones de la gestión de la energía, de los temas tecnológicos, ¿vale? Entonces, todo esto es un poco lo que nos referimos cuando hablamos de lo común, ¿vale? Desde esta perspectiva, tanto lo público como lo privado como lo común no tiene que ver tanto con formas de propiedad o formas de gestión, sino que lo entendemos en realidad como formas políticas, formas de tomas de decisión, formas de ejercicio de poder, de quién acapara los bienes, quién gestiona los bienes, etcétera, etcétera. No es tanto una forma de propiedad como una forma política, ¿no? Lo entendemos desde ese punto de vista. Lo común es sobre todo esto. Esto quiere decir que hay como tres maneras de entender esta gestión de lo social, ¿no? Estaría lo público, que se basa en el interés común, en garantizar la igualdad, la accesibilidad común y que de alguna manera está caracterizado por la institucionalización de lo social. Estaría lo que sería lo privado, como esa parte que se gestiona por interés privado, que se rige por intereses privados y cuya finalidad última es el lucro y que, bueno, se rige por el mercado. Y este espacio de lo común en el que el interés se centra en el interés común, que se basa más en valores de participación, de retorno social, de democracia y de los procesos que se llevan más que en lo que se hace. ¿Bien? El proceso que se ha llevado a cabo en los últimos años, en realidad cuando hay un concepto que se utiliza mucho cuando se habla de los comunes, que son los cercamientos, los enclusus, los que tienen que ver a lo que pasó en Inglaterra en el siglo XIII y en adelante, cuando a las tierras comunales se les fueron poniendo cercas para irlas progresivamente privatizando, ¿vale? Entonces, lo que entiendo es que este cercamiento se ha ido dando también progresivamente en lo social, ¿vale? Porque los que tengáis así más memoria, que ya tengáis unos años, recordaréis que existían experiencias comunes hace 30 años. Es decir, yo recuerdo
en los inicios en los años 80, 85 y tal, cuando por incomparecencia de lo público, cuando realmente lo que pasaba es que no había servicios públicos, no había servicios sociales públicos, empezaron a nacer iniciativas muy vinculadas a movimientos sociales, a entidades sociales y tal, que empezaron a gestionar pues tanto centros de tiempo libre como centros sociolaborales. Yo siempre recuerdo que el primer taller sociolaboral, que entonces no se llamaban así, se llamaban talleres ocupacionales, que hubo en Zaragoza, era de una entidad y lo gestionaban ahí, una entidad con mucha base social además, casas de juventud, etcétera, etcétera. Todo eso existió en un momento determinado. Sí que es cierto que por incomparecencia de lo público, no a lo mejor por opción, sino porque nadie hacía nada y había que hacer algo. Y fue importante, ¿no? Pero sí que es cierto que estas experiencias de comunes cada vez fueron sufriendo un progresivo proceso de institucionalización, de profesionalización, que en paralelo llevó a una uniformización cada vez mayor de los proyectos y de lo que se hacía y de las propias entidades, que en realidad lo que fueron haciendo es que progresivamente y conforme fueron institucionalizándose y fue entrando en esta lógica de uniformidad y de simplificación, fueron mercantilizándose. Es decir, ese paso progresivamente y cada vez más apoyados por toda la normativa neoliberal que rige la contratación pública y que rige el funcionamiento público, pues todo esto fue generando que todo esto fuera desapareciendo y se fuera esclerotizando de alguna manera cada vez más. Y entonces eso existía, eso decimos que existía, que ha ido evolucionando y que ha generado de alguna manera que tenemos, bueno, que en el momento actual nos encontramos con tres espacios. Un primer espacio de gestión que sería todo lo que se llama lo público-privado, que está hoy por hoy está en el orden del día cotidiano de muchos gobiernos y se oye muchísimo. El concepto de la colaboración público-privada está muy en boga. Que de alguna manera es la lógica del mercado llevada al máximo a lo público, en donde lo público simplemente se convierte en un mero gestor para proveer, para permitir que la empresa privada gestione productos comerciales, que son los servicios sociales en este caso, que es lo que está ahora más encima de la mesa y es la misma lógica que existe ahora. Podría darse, hay riesgos y podría darse de un polo que podríamos llamar privado-comunitario o comunitario-privado, que tiene mucho que ver con esta idea en el que se lanzó de la Big Society en el Reino Unido sobre el 2010 o con la sociedad participativa de los Países Bajos, que son pues teorías que vienen a decir, bueno, el Estado aquí no tiene que hacer, entonces tiene que ser la propia comunidad la que se organice y con las empresas privadas las que simplificando muchísimo, las que gestionen sus propias necesidades porque el Estado no puede llegar a todo, ¿no? Y esto lo que haría el Estado sería retirarse. Y por último, estaríamos hablando de esta tercera parte, que es la que nos interesa defender, que nos interesa más contar, que es la público-comunitaria, ¿no? Que se basa en criterios de cogestión, de codecisión y de coproducción, ¿no? Que lo que intenta es rescatar, entre comillas, lo público, entendido como lo común, para ampliar la base de control democrático y lo que se puede hacer y ampliar el marco de lo que se puede hacer. Bien. ¿Por qué entendemos que es tan importante este polo público común? Pues básicamente porque lo público sin lo común se convierte en una delegación. Nos hablaba Xavi de la delegación de nuestras necesidades en los demás, que decía Saudalinski. Pues lo público es eso, es delegar en una entidad. Hay la competencia experta, lo que la satisfacción de las necesidades supone cada vez más, y lo hemos vivido y lo vimos día a día en nuestros servicios sociales, la burocratización absoluta de las prestaciones y de los servicios y de lo común. Se produce cada vez más un alejamiento de la realidad social y las necesidades ciudadanas y también, pues bueno, hay cosas que se consideran como un consenso social que en cambio no se traslucen para nada en las políticas que se aplican, ¿no? Yo me preguntaba cómo hubiera sido un servicio público, qué hubiera pasado en esta pandemia si en el funcionamiento de los servicios públicos, de los servicios sociales, hubiera habido mecanismos de control democrático y de participación radical por parte de las entidades sociales, de los usuarios, etcétera, etcétera, en la gestión de los servicios sociales. Si hubieran cerrado como se han cerrado hasta hace 4 días, si hubiera interpuesto una línea 900 que genera un consenso global de que entorpece el acceso a los servicios sociales, que dificulta, si hubieran implementado unas políticas basadas simplemente en la tramitación de ayudas, ¿no? por aterrizarlo en lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Lo que estamos viviendo ahora en Zaragoza.
bueno, pues lo que ha llevado a que lo público se ha gestionado de manera ajena al común es que todo esto se haya dado y que además se legitime y se mantenga, ¿no?, en el tiempo. Pero por otro lado también entendemos que lo común sin lo público nos condena un poco a que haya como islas, enclaves aislados de funcionamiento de proyectos muy bonitos y que posiblemente sean necesarios, como este contrapunto y como esta manera de meter presión y conflicto en la sociedad, pero que de alguna manera, primero, no tienen incidencia social, es decir, no implican directamente, no afectan directamente a las políticas públicas, y segundo, también quita ese papel a lo público que creemos que también tiene que tener como garante de los derechos y necesidades que se determinan de manera democrática en la sociedad, ¿no? Entonces, creemos que el uno sin lo otro no es compatible. Y todo esto, pues entendiendo que los comunes, a mí me gusta mucho esta diferencia, es decir, que lo común, el espacio común, la gestión común, como lo queréis decir, nunca puede basarse en ocupar un espacio que sea abandonado por lo público, ¿vale? Y tampoco puede convertirse en la negación de la responsabilidad de lo público, sino que para mí los comunes en realidad es un espacio de reapropiación, de ese espacio de recuperación de ese espacio del mercado y a lo más estatalizado para buscar una nueva manera de gestión, para construir una alianza que permita recuperar las instituciones al servicio de la población, ¿vale? Así, dicho de manera muy rimbombante, pero sería esto. Bien. ¿Y cómo hacemos esto? Que es el truco del almendruco, ¿vale? Hasta ahora esto es para ubicarnos y veamos un poco el concepto. Me quedan 5 minutillos, pues en estos 5 minutillos voy a intentar pues, dar un par de pinceladas de ideas, de cosas que yo creo que habría que hacer para profundizar en esta gestión público-comunitaria. Lo primero de todo, y lo ha apuntado Xavi también en su intervención de otra manera, hay que buscar mecanismos que vayan mucho más allá de la participación tal y como la entendemos actualmente, tal como se ha entendido. Esta participación basada en consejos sectoriales, que son espacios cerrados, a los que se excluye a mucha gente, en los que no hay capacidad de decisión real, en la que básicamente están representados los intereses, en muchos casos lobísticos, de estas grandes entidades que gestionan lo social en la ciudad, que son muy lentos, muy burocráticos y que no funcionan, ¿no? Entonces hay que ir un paso más allá. Me imagino que habéis oído 1000 veces el tema de la escalera de participación y entre la información y la consulta hay una escalera que nos lleva hasta la cogestión o la autogestión directamente, que sería el grado máximo de participación. Pues hay que subir esa escalera, esos peldaños. Esto nos lleva ante la necesidad también de generar, claro, estos mecanismos de participación están muy condicionados por la dependencia económica de las entidades y su propia supervivencia que les llevan a depender económicamente, ¿no? Entonces, una de las cosas que hay que hacer y que últimamente yo defiendo mucho es la necesidad de generar nuevos actores que influyan en lo social, en las políticas sociales, sin gestionar de alguna manera, ¿no? Cosas, por poner nombres, las redes de apoyo ciudadano sería una cosa en este sentido, es un nuevo actor que ha surgido a raíz de la pandemia, que ha surgido un poco por incomparecencia a lo público y podemos reflexionar sobre eso, pero que en realidad es un nuevo actor que hubiera dicho muchas cosas de cómo se debería haber gestionado lo público durante esta pandemia, ¿no? O entidades como el Espacio de Derechos Sociales u otras, ¿no? Yo creo que cada vez hacen falta más actores que no estén condicionados por la dependencia económica de las subvenciones, ¿no? Luego la segunda pata más importante para hacer esto sería profundizar cada vez más en la gestión comunal de proyectos. Y cuando hablamos de esto sería un poco volver a los orígenes, es decir, el problema que ha habido, por ejemplo, con las entidades de tiempo libre, etcétera, etcétera, es que han perdido su base social, que en principio estaban gestionadas incluso por asociaciones vecinales, con mucha gente, muy plurales, entonces ahora mismo se han convertido casi en pequeñas empresas, pero podría volverse a, ¿por qué no?, a que alguno de los centros de tiempo libre o los centros de tiempo libre municipales fueran gestionadas de una manera similar a lo que está haciendo, por ejemplo, Harinera Zaragoza con el tema de cultura. Es decir, bueno, pues una especie de confluencia de intereses entre técnicos, entidades, plataforma ciudadana que quiera apoyar eso y que fueran ellos los que decidieran cómo tendría que ser este proyecto, ¿no? Por ejemplo, eso se podría trasladar a casas de juventud, se podría trasladar a otros ámbitos. Una cuestión que me parece muy interesante y que últimamente estoy fantaseando mucho con ella es temas de ayuda a domicilio y de cuidados. ¿Por qué no hablar de cooperativas de usuarios que gestionen el servicio de ayuda a domicilio de su zona? ¿No? Sería una posibilidad.
y que fueran los propios usuarios los que determinaran cuáles son los estándares, cuáles fueran sus mecanismos de funcionamiento, otros proyectos de animación comunitaria, y esto tendría que ver mucho con las islas de cuidados que hablábamos alguna vez, es decir, en el que no solamente prestas una prestación de atención, sino que contemplas a la comunidad como un espacio de intervención y de relación. Bueno, pues por ahí, ¿no? Este sería el modelo de, bueno, vamos a gestionar proyectos de manera común, público-comunitaria, y se podría articular de varias maneras diferentes, ¿no? Luego hay otros mecanismos que tienen que ver ya no tanto con la gestión directa de proyectos, sino con esta profundización en la democracia más radical, en la toma de decisiones, ¿no? Es decir, actualmente la capacidad de influencia en el diseño de las políticas públicas es muy pequeña, ¿vale? Pero no solamente, y entonces había que profundizar radicalmente en eso, es decir, un consejo sectorial configurado de otra manera en el que pudieran participar otros actores, mucho más abierto, con que realmente tuviera capacidad real de tomar decisiones, sería interesante. Pero no solamente ahí, es decir, ¿por qué no nos planteamos cada vez más, yo creo que es interesante, la participación no mediada de los propios usuarios en la gestión de los servicios? ¿Vale? ¿Por qué no plantearnos que usuarios de los centros de servicios sociales, organizados o no organizados, cuando hablo de participación no mediada precisamente es porque no siempre hace falta una asociación interpuesta, participen en decidir cuál es el funcionamiento del centro, cómo es el horario de atención o yo qué sé, en la gestión cotidiana, incluso puedan asumir tareas de funcionamiento, ¿no? Y participen en todo esto. Eso, quien lo dice en los centros, se puede decir a nivel comunitario, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, en procesos de remunicipalización, esto hay experiencias... perdón, que se me he despistado con el chat. Esto de experiencias de remunicipalización que existen. En el tema del agua, por ejemplo, ha habido remunicipalizaciones que no simplemente cambian la gestión del agua para que se gestione públicamente, sino que establecen mecanismos de control social de cómo se remunicipaliza esa agua, de cómo son los criterios, etcétera, etcétera. Esto se podría aplicar a otros servicios municipales en el caso de remunicipalización, ¿vale? Y por último, otra de las cosas de las que se ha hablado últimamente bastante y que tiene que ver con algo que ha comentado también Xavi, es todo el tema del análisis de retorno social, ¿vale? El análisis de retorno social es introducir mecanismos para evaluar realmente cuál es el arraigo de un proceso común, público-comunitario, cuál es el impacto y cuál es el retorno social que eso tiene, si es realmente democrática la gestión de ese proceso, cómo se cuida, si está abierto, si no está abierto, todo este tipo de cosas, es decir, establecer análisis de realmente que cuando hablamos de tercer sector, que es esta entelequia en la que cabe todo y que por tener simplemente la fórmula fundación o la fórmula asociativa parece ser que se le otorgan unos valores por encima del bien y del mal, pues entender que no necesariamente es así, ¿no? Y que entonces hay que empezar a cuestionarnos qué es lo que estamos haciendo. Esto, aquí no controlo tanto lo que comentaba Xavi, pero en Cataluña hay entidades que están trabajando sobre guías de autoevaluación de los proyectos cooperativos para determinar qué es una cooperativa. Porque claro, en Barcelona, por ejemplo, comentaban, el servicio de ayuda a domicilio está gestionado por una cooperativa que debe tener algo así como 3.000 trabajadores. ¿Vale? Pero ¿es realmente eso es un elemento de control democrático? ¿Funciona realmente de manera democrática? ¿Profundiza en este espacio del común del que estamos hablando? Pues bueno, pues hay muchas dudas, ¿no? No, la fórmula cooperativa per se no garantiza el control democrático, el retorno social, el control comunitario, etcétera. Y lo voy a dejar aquí porque esto era un poco lo que os quería contar. Ya vale, yo creo que he puesto aquí muchas cosas encima de la mesa y nada más. Muchas gracias por aguantarme. Muchísimas gracias a los dos. Han sido dos exposiciones brillantes y calificadoras, a la vez que a la par que un poco tristes. Bueno, es momento de empezar a hacer preguntas. Como vamos, nosotros que estamos a través de Zoom y vosotros que estáis en el canal y vamos con un ratito así de diferencia, yo os voy a hacer una pregunta a los dos, ¿vale? Que tiene que ver con vuestra opinión sobre los proyectos de la máxima expresión del filantrocapitalismo en Zaragoza, que es la Caixa Pro Infancia. Y entonces, ¿qué opinión os merece el papel que juega en Zaragoza en estos momentos? ¿Queréis empezar? Xavier, si quieres tú primero.
Muchas gracias, Rosa. Bueno, casi tendría que empezar Suso, que es el experto, tiene un magnífico capítulo, me parece súper interesante, publicado al respecto, sobre la capacidad de erosión que tiene la aplicación de las tres cosas que conlleva entrar digamos, a ser financiado por la nueva filantropía. Por un lado, me parece muy importante el hecho de que no es casualidad que la filantropía clásica, asistencialista, que acompañaba a la beneficencia, haya tomado esta forma en el que las grandes corporaciones, tú has nombrado un banco, pero también hay aseguradoras, hay petroleras, hay compañías de energía que estos días están sangrando y excluyendo a muchísimas familias. Ellas también son nuevas actoras filantrópicas. Pero lo hacen desde un punto de vista que no estamos hablando de estas donaciones de equipamientos sanitarios que hace un filántropo casi clásico, ¿no? Como hemos visto en meses precedentes, sino que lo hacen con una capacidad de introducir método y programa, que es algo que yo he dicho antes y que para mí es muy importante. Ahí es donde creo que sí que podemos debatir con Suso sobre el papel que tienen este tipo de programas cuando se instalan como programa. Es un programa paralelo al de la administración. Un programa que sustituye al programa previo que tienen las entidades, porque la condición para recibir esa financiación, igual que la administración pone sus condiciones, es decir, tú tienes que cumplir una serie de requisitos técnicos, pero también de cumplimiento de objetivos. En este caso, lo mismo está haciendo una entidad privada que Marco Marchionni, y yo lo he buscado muchísimo, pero solo lo podéis escuchar en vídeo, y quienes tuvimos la suerte de escuchárselo decir y de debatir con él sobre este tema, a mí me ha pasado en foro que montamos en Pamplona con él, Marco Marchionni les llamaba administradores, que es diferente que administración. ¿Por qué? Porque administran el territorio. Y ponía siempre un ejemplo. ¿Quién tiene más plazas de residencias en muchos territorios? Determinado banco, en nuestro caso tenemos banca de origen local, en cajas de ahorros, que tienen plazas de residencias privadas para personas mayores. O el sector público. En muchos territorios es el sector privado quien tiene más plazas, quien tiene más capacidad de incidir sobre tercera edad, infancia. Luego, evidentemente, en lo que estamos jugando es que hay otro modelo de servicios sociales, un modelo de servicios sociales que parte de raíz privada y que tiende a instaurarse. ¿Cómo lo hacen? A partir de lo existente. Ahí sí que han leído a Marco. Yo creo que no solo le han financiado, sino que también le han leído. Partir de lo existente es fundamental, algo que no está haciendo el sector público. Y el sector público lo puede hacer para implementar, para municipalizar, para convertir en públicos muchos servicios que nacieron de la iniciativa social, que ahora están corriendo el riesgo de responder a intereses privados, ¿no? Yo creo que la parte de instaurar un programa con objetivos claramente privados y de filosofía privada sobre la base de los movimientos sociales es el gran peligro de ese programa que tú has mencionado, pero también de otros. Y además del programa va el método, porque el método implica competencia entre los actores y eso está erosionando las redes de colaboración que eran previas. Había muchas mesas de trabajo que ahora se han visto sustituidas por mesas de trabajo que han montado entidades filantrópicas. Es como muy loco, o sea, es un estado paralelo de lo social. Me callo. Sí, vamos, yo coincido al 100% con lo que plantea Xavi. Yo creo que el cambio cualitativo que ha existido en los últimos años con este tema es que proyectos como la Caixa o las redes filántropicas en general han pasado de una función de financiar proyectos ajenos en las que, gracias al potencial económico, pues bueno, la gente decía, bueno, voy a buscar cómo financio este proyecto y entonces busco la entidad filantrópica, pues cedía ese dinero, ha pasado a diseñar políticas, pero además no diseñar políticas, bueno, en parte paralelas, porque es un sistema paralelo al sistema público, pero además que se basan en el reconocimiento público de esas políticas, ¿no? Y mecanismos y políticas que quién decide, porque no son cuestionables, o sea, no son cuestionables, ¿no? Entonces, ese es el primer cambio muy importante que está impactando de manera muy terrible en el funcionamiento de la atención a la infancia, hasta el punto que algunas instituciones, cuando se les pregunta, y he tenido una experiencia reciente por unos alumnos de trabajo social, cuando se les pregunta qué hacéis en intervención familiar en vuestro servicio social de base, te dicen, no, es que aquí la intervención familiar la hace Caixa, ¿no? Hasta ese punto.
Luego viene, un poco también lo apuntaba Xavi, además es que esto no se ha implantado de la nada, es decir, lo que se ha hecho es aprovechando, parasitando, por decirlo a lo bestia, las redes existentes, las redes sociales existentes, por muy frágiles que fueran, pero que había, y que además habían estado sostenidas por dinero público durante décadas. ¿Vale? O sea, ahí la administración ha estado poniendo dinero público para sostener entidades y para dinamizar espacios y hacer tareas que luego han sido totalmente parasitadas, también por culpa de la incomparecencia de lo público en un momento determinado, vinculado a la crisis, etcétera, etcétera, se ha retirado y ha dejado un terreno ahí que ha sido ocupado literalmente por este espacio. Y luego tiene consecuencias también lo que hace es romper la diversidad. Yo defiendo mucho el concepto de sociodiversidad. Si hablamos de biodiversidad, hay que hablar también de sociodiversidad. Es decir, cuantos más actores más diversos, más plurales y más diferentes haya, eso es bueno para el ecosistema de lo social, ¿no? Y lo que han conseguido estas redes, lo que consiguen es, primero, uniformizar todo lo que se hace a nivel ciudad. Y en segundo lugar, el artículo que decía Xavi hacía referencia es un análisis de las redes de estas entidades. Y lo que hemos visto es que las redes que están bajo el paraguas Caixa son redes mucho más menos diversas, menos ricas, mucho más cerradas, menos abiertas, y eso empobrece los procesos sociales y los procesos comunitarios. Así. A mí, bueno, no sé si puedo dialogar, no replicar. Me parece muy interesante converger en el análisis, porque son dos miradas desde una experiencia que, como ha tenido Suso, de estar en el ámbito también de la gestión municipal, y yo que lo he vivido desde el ámbito, mi biografía profesional siempre ha pasado por el sector privado, pero es que esto es el día a día de las compañeras y compañeros que se mantienen en la intervención, con los cuales guardo muchísima amistad, con muchas de ellas. Y esa, como pues, hay una pregunta en el chat de YouTube de cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? ¿Cuáles son las causas? Yo creo que las causas, evidentemente, el Estado, los servicios sociales públicos, tal y como se han implementado en España, sobre todo a partir de las primeras leyes de tipo de adscripción a lo municipal de los servicios sociales, ¿no? Con la ley de base de régimen local, años 80, pero luego en los 90 las leyes autonómicas, servicios sociales, claramente han estado infradotados presupuestariamente desde el principio. Esto ya ha favorecido con los planes de la Unión Europea, desde mi punto de vista, de cuando nosotros fuimos Rumanía, en su momento, cuando nosotros nos incorporamos a la parte central de la Unión Europea como consumidores de recursos y desindustrializamos para adaptar y adoptar los usos y costumbres de la industria del centro de Europa y convertirnos en un país de servicios, agricultura subsidiada, etcétera, llegaron muchísimos fondos de cohesión social, que bajo el paraguas de cohesión social se estaba afrontando las consecuencias de la desindustrialización. Y eso se gestionó ya. En ese momento, en los años 90, empezaron estas dinámicas aparentemente colaborativas bajo paraguas como Equal, Horizon, etcétera, que en realidad eran escenarios de competición. Y eso se vio muy claramente por las consecuencias posteriores. Pero era un momento también que era un momento en el que se pudo dar un salto hacia la experiencia de tipo de desarrollo comunitario, mucho más implantadas, de más trabajo en red, y hubo esa opción. ¿Qué es lo que decantó en la balanza más hacia esas dinámicas competitivas que se han afianzado lógicamente con la crisis de 2008 en adelante? Evidentemente, pues la existencia de esos fondos que marcaban una manera de trabajar. La nueva filantropía ha repetido ese patrón. Ha vuelto a replicar lo que en los años 90 pasó con los fondos, con ese dinero a las puertas y apenas sin justificación que llegaba de Europa. Evidentemente, en este caso, además, con una mayor fiscalización, porque se invierte muchísimo tiempo para gestionar el dinero que viene desde estas entidades de la nueva filantropía, mucho más que lo que se invierte en justificar el dinero de lo público. Pero el patrón, digamos, ya estaba implantado. Un patrón en el que el dinero viene de fuera y no viene del territorio. Es decir, las entidades públicas, autonómicas y municipales no tienen capacidad para financiar las necesidades a las que responden las iniciativas que surgían desde abajo. Y estoy pensando en el drama que supuso la crisis del 2008 para las entidades que trabajaban con el ámbito de la salud que queda fuera de lo público, como es Ictus, etcétera, asociaciones valientes, sacrificadas, que se dedican a hacer tómbolas, recaudar dinero, porque lo público no financia, infrafinancia todo este sector. Y en general, sanidad, educación y social han ido a la par de infrafinanciación. Entonces, claro, digamos que el humus ya estaba un poco en respuesta y ya cortó a la gente del espacio de derechos sociales. El humus ya estaba y se ha replicado exactamente lo mismo que pasó en los años 90, pero en lugar de financiar Europa, desde mi punto de vista, financia esta nueva filantropía.
Perdimos esa oportunidad. Lo que pasa es que ahora ya tenemos experiencia de ver cuáles son las consecuencias de ver incentivada la competición y el asistencialismo, porque nos hemos perdido todo lo demás, todas las posibilidades de intervención que tiene para mí el trabajo social y las otras ciencias sociales próximas. Esta siguiente pregunta, que también es de la gente que está allí, dice Asuso, se trata pues de la recuperación de lo público del Estado, de la administración por parte de la ciudadanía. Eso daría lugar a lo común total y a la idea original de democracia. Sí y no, quiero decir, sí. O sea, de lo que estamos hablando precisamente es de recuperar ese espacio, para la democracia y para el común de lo público, ¿no? Pero también la opción público-comunitaria más claramente, ¿no? Pero yo también parto de la base de que tiene que haber espacios de autogestión pura, ¿eh? O sea, yo entiendo que haya gente que nada más quiera trabajar en autogestión. Pero sí, lo público-comunitario en realidad es partir... es partir de una especie de competencia virtuosa, ¿no? Entre lo público como garante de esa ética de la justicia, ¿no? De la burocracia en el sentido weberiano de garantizar derechos, de ser igual para todos, de que garantizar que todo está, que todas las prestaciones están claras, todo el mundo sabe que tiene que acceder, y esa otra parte de lo común que es mucho más centrada en las necesidades diversas, en el control democrático, etcétera, etcétera. Y seguiría un poco por ahí. Eso es un poco la idea. Una aportación, que ahora que podéis comentar si queréis cualquiera de los dos. Alguien dice, una pregunta, me encanta oíros hablar de autoorganización de los usuarios y otras propuestas imaginativas que nos interpelan mucho. Sin embargo, ante emergencias sociales como ciudadanos exigimos respuestas inmediatas y eso va siempre contra la autoorganización, los procesos comunitarios y la verdadera participación. Un ejemplo, los niños y niñas que migran solos. Queremos soluciones ya. Y eso lo pueden garantizar las entidades del tercer sector, porque cualquier otra cosa requiere años. ¿Queréis comentar algo? Bueno, Eres experto. yo creo que todavía después bueno, me viene muy bien el tema y lo conozco bastante bien y estoy colaborando con el Gobierno de la UNA precisamente, pero no me he sentado todavía con ninguna entidad que tenga fondos propios y ponga fondos propios para atender esta emergencia humanitaria. Con ninguna. En todo caso, el debate es cuántas plazas despliegan las administraciones públicas, en este caso una administración pública autonómica, local, para atender esta emergencia. ¿Qué fondos vienen del Ministerio de X para temas de ayuda humanitaria en contextos de inmigraciones? Es todo un modelo de gestión de tal manera que en inglés se habla mucho de la industria de la migración española. Es decir, en Gran Bretaña tienen empresas españolas como ACS, Florentino Pérez, una constructora que está gestionando instalaciones para personas que son demandantes de asilo o de protección internacional en frontera, los que llegaban desde Calais. Eso lo está gestionando ACS, que contrata a su vez técnicos. No es ninguna entidad del tercer sector, ni cristiana ni no cristiana, como está pasando en Canarias, ¿vale? De tal manera que si hay plazas, concurre el tercer sector. ¿Qué está haciendo el sector privado lucrativo? Pues concurrirá a los mismos servicios. Yo creo que eso ya nos da una pista de que realmente ante las emergencias, a diferencia de otros países, donde sí que hay capacidad de acogida, por ejemplo, familiar a los menores acompañados, como es el caso de Francia, donde al no acoger las instituciones públicas se han desplegado redes vecinales de acogida. Aquí, si no se mueve si no se mueve dinero, no hay respuesta organizada. No sé, Suso, cómo lo ve. Sí, yo es que parto de la base de que la creación de este espacio o el paradigma público comunitario parte de la base de la responsabilidad pública. O sea, no creo que una crisis humanitaria puedas decir que lo público no responda. Y a partir de ahí, pues evidentemente se ha tomado una opción de cómo se gestionan las respuestas en emergencias o en crisis bestiales. Y ahí el papel de lo público, pues... bueno, pues aquí se ha optado porque no haya estructura, es decir, lo que se ha hecho es que lo público esté vacío de contenido, vacío de personal, vacío de recursos, y entonces no hay capacidad de respuesta, pero no quiere decir que no lo pudiera hacer.
¿vale? De todas maneras, independientemente de si eso sería gestionado por entidades del tercer sector o no del tercer sector, el problema yo os decía que para mí no es tanto un problema de quién gestiona, ¿no? Sino que es un problema sobre todo de cómo son los procesos democráticos de desarrollo de esas políticas, ¿no? Es decir, podrías tener una respuesta pública que fuera, y lo hemos visto en otras cosas, que fuera totalmente nefasta. Y bueno, se está dando una respuesta y podrías tener una respuesta al tercer sector que funciona a las mismas lógicas del mercado, a las mismas lógicas nefastas que esa respuesta pública de la que nos estamos quejando. Luego, el problema fundamental no es al final quién gestiona, lo que estamos diciendo es cuál es el control, cuáles son los procedimientos democráticos para que eso sea realmente una respuesta común. Y evidentemente habrá cosas que son muy técnicas, pero vosotros entendéis, bueno, que se hubiera admitido lo de Arguineguín si hubiera control social de lo que se estaba haciendo, por ejemplo, lo del puerto de Arguineguín, el hacinamiento o la situación de Ceuta, los hacinamientos y tal, pues no sé si se hubiera, pero desde luego hubiera habido mucha más polémica y hubiera habido mucha más respuesta social, ¿no? Diciendo esto no es tolerable. Eso es a lo que me refería antes, Suso, con el tema de la accountability, es decir, rendir cuentas no solo en el plano económico, no solo no podemos medir solo cantidades de personas acogidas, horas de clase, no, además, y no solo la calidad, que todos estos parámetros de la calidad son también totalmente propios del mundo de lo empresarial puro y duro, del mercado libre, sino que estamos hablando del impacto social, es que eso no se está midiendo, tampoco hay una medida del impacto en la base territorial, es decir, cómo incide cada uno de los servicios que estamos financiando con dinero de todas, lo gestione que lo gestione, en la vida del territorio, es decir, las propias consecuencias de lo que has comentado del caso de Arguineguín en Canarias sobre la zona. Lo mismo que está ocurriendo aquí con el caso de los menores acompañados cuando se despliegan centros. Es decir, yo creo que lo que hace falta es seguramente, pues eso, yo creo que hace falta un 15M de lo social, hace mucho, igual que hace falta un 15M de lo jurídico, etcétera, pero en el sentido de participación, efectivamente. Yo ahí me sumo a lo que comenta Suso. Ya los dos últimos preguntas. Hay una repregunta que dice, o sea, Xavier, lo de bajar impuestos es de izquierdas. No entiendo el contexto de la pregunta, no sé. O sea, lo de bajar impuestos pues necesito que alguien me lo explique más. Le vamos a pedir a la persona que la ha hecho que la repregunte y mientras hay otra pregunta que podéis responder cualquiera de los dos, o los dos si queréis. ¿Qué papel tiene la rivalidad y la competitividad en el sinónimo de lucro? Vamos a ver, en el sinónimo de lucro. Es que al fin y al cabo está en el centro del modelo. No sé cómo explicarlo. La competitividad en realidad tienes a entidades compitiendo por recursos escasos. Y entonces lo que ofrecen eso lo que favorece es el amoldamiento cada vez mayor a los estándares que fija, pues en este caso el mercado y en este caso las redes filantrópicas. La diferencia entre asumir o no asumir lo que te están marcando supone entre desarrollar tus proyectos o no desarrollarlos. Es decir, hay pocas entidades, yo nada más conozco en Zaragoza una entidad que decidiera que salía, por ejemplo, del programa Caixa por Infancia porque no lo compartía ideológicamente y porque le estaba escapando a una entidad de la Magdalena. En realidad, lo que hace es decir, bueno, como no tengo fondos, no tengo manera de financiar y tal, y lo que hacemos es poner nuestros servicios al servicio de la estructura. La estructura de Caixa por Infancia es una estructura en la que hay unas entidades que son las que marcan las políticas y los itinerarios y otras que van prestando servicios. Pues el que preste el mejor servicio, mejor dentro de los criterios de esa entidad filantrópica, pues será la que se lleve el gato al agua y si no te quedas sin financiación y en algunos casos supone no tener tu proyecto y en algunos otros casos supone pues mucho más claro la pérdida de ingresos para mantener profesionales y el medio de vida de la gente que está ahí, porque al fin y al cabo la gente también vive de eso. No voy a entrar en el tema de la política recaudatoria que creo que no sé si va por ahí el tema de la pregunta del espacio, pero yo sí que tengo claro que
que lo que acaba de comentar Suso está en el origen de todo. Es decir, ha habido de siempre una falta de financiación adecuada de servicios que se prestaban desde abajo, porque el origen de esta prestación de servicios desde abajo, desde el tejido social, venía a responder a carencias de aquello que no era prestado por lo público. Y yo quiero empezar diciendo que aquí se ha prestado desde la iniciativa social la educación de adultos, la alfabetización de adultos. Yo me he beneficiado familiarmente de ese tema de la educación de adultos. Y eso se prestaba desde el tejido social. Evidentemente eso ha sido luego compensado con un despliegue de políticas públicas educativas para los adultos. Eso no ha ocurrido, ese despliegue que se ha hecho en la educación y en la sanidad no ha ocurrido apenas en el ámbito de los servicios sociales. Esa infradotación ha puesto en bandeja que, evidentemente, cuando alguien viene y te paga por un servicio que tú sabes que es necesario, que yo creo que es lo que señala Suso, ¿cómo van las entidades a cerrar programas que saben que son necesarios en el territorio? Es que, y allá donde no ha llegado, sobre todo a partir de los recortes bestiales que estamos hablando, no sé si se ha nombrado mucho la palabra, parece que se nos ha olvidado, políticas de austeridad que se han cebado en el sur de Europa, además. Y, evidentemente, eso no quiere decir que haya habido bajadas en la recaudación de impuestos. Los impuestos se han derivado a gasto militar, que es totalmente superfluo en nuestro contexto de periferia colonial del centro de Europa. Se han priorizado, por ejemplo, no hacer ningún tipo de política recaudatoria de aquellos casos de corrupción en los que se encontraban los culpables, etc. Entonces, yo creo que evidentemente ha habido una disminución, por eso he dicho lo de desinversión. Se ha desinvertido. Yo he estado en el despacho de una persona que está diciendo, esa factura no se paga, y era un centro de menores. Y la entidad está diciendo, no tengo fondos para pagar este mes ni a los trabajadores ni la alimentación de los niños. Y la respuesta de ese jefe de servicio era, no se va a pagar esa factura, como diciendo, pelota para adelante. Esto, es decir, se ha dejado de pagar por servicios que se habían contratado o subcontratado a entidades del tejido social. Esa situación era dramática. Luego viene alguien con la bolsa de dinero y evidentemente se queda con un programa que estaba muy bien implantado en el territorio y que respondía a necesidades. Pero yo creo que no se trata tanto de un poco de público y privado, como decía Suso, sino de las lógicas. La lógica que se ha implantado de que dentro del modelo de la nueva filantropía entra la propia política. ¿Quién ha decidido esas políticas? Esas políticas son totalmente opacas. ¿Por qué hablamos de diversidad cultural en el territorio y no hablamos de orígenes de desigualdades? ¿Por qué se culturiza? ¿Por qué se habla de convivencia? ¿Por qué se habla y no de necesidades de vivienda? Es que hay cosas de las que se habla y cosas de las que no, que la agenda no la estamos marcando las ciudadanas y los ciudadanos, la están marcando esas élites económicas y políticas que están en el trasfondo de la nueva filantropía, como ya lo estaban de la beneficencia de la filantropía clásica. Acabamos con nuestro espacio de derechos amplía su reflexión y dice filantropía, al fin, es no pagar impuestos y dedicar parte de lo que no pagas a hacerse propaganda de los buenos samaritanos. Y eso cala a la gente. ¿Algo que comentas? ¿Sí? De acuerdo. A eso se referían con la bajada de impuestos, ¿no? Que le decían a Xavi. Vale. Yo creo que con esto ya podemos concluir. La verdad es que ha sido una gozada de encuentro. Creo que desde el grupo de derechos sociales podía ser perfectamente un tema para un foro completo. Y aquí es cuando se echa de menos esa parte de los grupos y esa parte del pensamiento colectivo, del contrastar los unos con los otros. Y quedaría, porque creo que nos jugamos mucho con todo esto. Y entonces, bueno, yo creo que lo trasladamos porque puede ser que pudiera ser uno de los temas a trabajar el 9º foro y de lleno en este tema. Recordaos a todos que el jueves que viene a la misma hora por el mismo canal de YouTube, que aquí nos vemos, que muchísimas gracias por acudir, por estar, que yo desde aquí no veo a quién estáis, pero seguro que el 60 al 70% sois la gente que habéis venido a los 8 foros y que da mucho gustico volver a encontrarse con vosotros. Bueno, pues que el siguiente será físico y lo podemos hacer. Mientras, el jueves que viene nos vemos otra vez aquí. Muchísimas gracias, Xavier. Muchísimas gracias, Suso. Que sepáis que tenemos detrás de las cámaras a María Peña haciendo de técnica y a Isabel Aina recogiendo las aportaciones. Muchísimas gracias por participar y por hacer que esto haya sido tan bien. Muchas gracias a vosotras.